Vamos a resolver la siguiente ecuación con valor absoluto. Valor absoluto de x menos 1 es igual a 2x más 1. Observamos que la incógnita está dentro del valor absoluto como fuera de él. Eso significa que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de resolver esta ecuación. En realidad esta ecuación se puede resolver de varias maneras. En el día de hoy vamos a aplicar la definición propia del valor absoluto. Nos dicen que el valor absoluto de x es igual a él mismo si x es mayor o igual que 0. Y va a ser menos x si esa x es menor que 0. En este caso, x es x menos 1. Entonces tenemos dos condiciones. Vamos a empezar a resolver. La condición 1 o condición A es que el valor absoluto de x menos 1 aquí sea igual a x, pero dijimos que x es x menos 1. Esto es si x menos 1 es mayor o igual que 0. Estamos aplicando esta propiedad que está acá. En este caso yo necesito despejar la x en la desigualdad. Por ejemplo, este 1 menos 1, para yo quitarlo le sumo 1 a ambos lados de esa desigualdad y me queda que x es mayor o igual que 1. Si yo grafico esta desigualdad, aquí dice que son todos los x, todos los valores que sean mayores o iguales que 1. Por lo tanto, yo en la recta real, yo grafico de esta manera. Coloco aquí hasta más infinito. Significa que, aquí está el número 1, significa que el valor de x que yo voy a conseguir en este caso tiene que estar obligatoriamente en esta parte que está rayada. Si está fuera de ella, ese valor que vamos a conseguir no es una solución válida aquí. Ahora sí nos vamos a la ecuación y tenemos que, en vez de escribir valor absoluto de x menos 1, yo voy a escribir esta condición que está acá. Por eso es que estamos aplicando la definición. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x menos 1 va a ser igual a 2x más 1. Eso es una ecuación de primer grado. Observamos que tenemos x en el primer miembro y en el segundo. Como tenemos mayor cantidad de x en el segundo miembro, pues entonces vamos a quitar esta x del primero. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a quitar? Si aquí aparece más x, pues obviamente para yo eliminarla de acá, le tengo que restar menos x. Si le resto menos x al primer miembro, también tengo que hacerlo con el segundo. Esto es utilizando las propiedades de la igualdad. Total que esto se simplifica, me queda menos 1, va a ser igual a 2x menos 1x es x más 1. Aquí la x no está despejada, por lo tanto, este más x lo tengo que eliminar de acá. ¿Cómo lo elimino? Restándole menos 1 a ambos lados de la igualdad. Esto se simplifica, me queda x acá, esto va a ser igual, menos 1, eso es menos 2. O lo que es lo mismo, x es igual a menos 2. Ahora, observemos lo siguiente. Nos dio x igual menos 2. Ahora nos vamos a la parte donde graficamos. ¿Dónde está ubicado menos 2? Muy hacia la izquierda. Como este menos 2 no está dentro del área que está rayada, porque dijimos que lo que consiguiéramos como solución tienen que ser mayores o iguales que 1, este menos 2 no es solución en esta ecuación. De todas maneras, al final lo vamos a probar para que ustedes lo visualicen mejor. Ahora nos vamos con la opción B, que nos dice que valor absoluto de x menos 1 va a ser igual a menos x menos 1 si x menos 1 es menor que 0. Si nos vamos a esta parte que está acá, estamos aplicando este lado que está aquí. Menos si la cantidad que está entre el valor absoluto es menor que 0. Esto es se nos transformó en una desigualdad que, como en el caso anterior, la tenemos que resolver. Entonces le sumamos 1 a ambos lados y me quedaría que x es menor que
1. Si yo grafico esta desigualdad, por la que tengo 1, fíjense que aquí ya es abierto porque la condición es menor. Dice que son todos los x menores que 1. Por lo tanto, mi solución es esta parte que está aquí rayada. Es decir, que cuando yo consiga el valor de x, tiene que estar ubicado en esta parte que está seleccionada para que sea solución. Si está fuera de ello, ese número no va a ser solución en esta ecuación. Por lo tanto, en vez de escribir en la ecuación, recordemos que la ecuación a resolver es esta que está acá, en vez de escribir valor absoluto de x menos 1, pues entonces vamos a escribir esta condición que está acá. Entonces coloco menos x menos 1 va a ser igual a 2x más 1. Va a ser igual a 2x más 1. Eliminamos este paréntesis, multiplicando por signo menos, sería menos por más menos, sería menos x, menos por menos es más 1, igual a 2x más 1. Igual que el caso anterior, vamos a despejar la letra x. Como hay mayor cantidad de x positivas a la derecha, entonces elimino esta x de la izquierda, al igual que este 1 lo elimino de la derecha. Para eliminar esta menos x, pues le sumo más x a ambos lados. Recordemos que estamos aplicando propiedades de las igualdades. Entonces esto se simplifica y me quedo aquí más 1. Esto va a ser igual a 2x más 1 es 3x más 1. Necesito quitar este más 1 de la derecha, pues la única forma de hacerlo es restándole menos 1 a ambos lados. Recordemos que lo que hagamos en un miembro también tenemos que hacerlo en el otro. Esto se simplifica, me queda 3x. Aquí me quedaría 1 menos 1 es 0. Es decir, 3x es igual a 0. Necesito quitar este 3 de acá, pues entonces divido entre 3 a ambos lados de la igualdad. Y así que tengo que 0 entre 3 es 0. Este 3 se simplifica y me queda x, o lo que es lo mismo, x es igual a 0. Ahora me voy a la condición y observo que este x igual a 0, yo lo ubico en la recta, aquí está 1, 0 estaría por aquí. Como el 0 está dentro de esta área que está seleccionada, entonces eso significa que 0 es una solución válida en la ecuación. De todas maneras, vamos a probarla con cada uno de los valores para que ustedes se den cuenta de que efectivamente aplicando la definición yo me puedo anticipar sin probar que esos valores son o no son solución de la ecuación original. La ecuación original era valor absoluto de x menos 1 igual a 2x más 1. Vamos a probar con los dos valores que hemos obtenido, con los que ya dijimos que eran solución y los que no. El primer valor que vamos a probar que era con x igual menos 2. Ya dijimos que ese no era solución, pero de todas maneras, para que ustedes lo verifiquen, lo vamos a sustituir acá. Entonces aquí me va a quedar que valor absoluto, en donde va x, yo lo voy a sustituir con menos 2. Entonces menos 2 menos 1, esto tiene que ser exactamente igual a 2 por menos 2 más 1. Aquí me quedaría valor absoluto de menos 2 menos 1, eso es menos 3. Esto es igual a más por menos menos, 2 por 2, 4, o sea, menos 4 más 1. El valor absoluto de menos 3 es 3 positivo y menos 4 más 1 es menos 3. Entonces, como estos dos valores obviamente son diferentes, por eso era que decíamos de antemano que este valor x igual menos 2 no era solución en esta ecuación. Ahora vamos a probar con el otro valor. Ahora vamos a probar con x igual a 0, que ya anticipadamente lo habíamos dicho, aplicando la definición, que sí era una solución válida acá. De todas maneras, vamos a probarla de nuevo. Entonces tenemos donde vaya x, yo lo sustituyo por 0. Entonces me va a quedar valor absoluto de
0 menos 1 tiene que ser igual al producto de 2 por 0 más 1. Aquí me quedaría 0 menos 1. Menos 1, entonces me queda valor absoluto de menos 1, va a ser igual 2 por 0, 0 más 1. El valor absoluto de menos 1 sabemos que es 1 positivo, será igual a esto que está acá, 0 más 1, 1. Como llegamos a esta igualdad, yo decía de antemano que x igual a 0 era una solución válida en la ecuación. Por lo tanto, el conjunto solución va a quedar de la siguiente manera. Solamente vamos a resolver la siguiente ecuación con valor absoluto. 3 por valor absoluto de x más 4 menos 2 es igual a x, aplicando la definición propia del valor absoluto. Si aplicamos la definición en la resolución de este ejercicio tal cual como está, ni siquiera tenemos que molestarnos en quitar, aislar el valor absoluto como lo hacíamos en uno de los casos anteriores, sino simplemente tenemos que estudiar es el valor absoluto que tenemos acá. Para ello siempre están los dos casos. Vamos solución A. Cuando consideramos este valor absoluto, x más 4 va a ser igual a lo que hay dentro de él, es decir, a x más 4, si, aplicando acá, si ese x más 4 es mayor o igual, que se lo recordemos que aquí x es x más 4. En este caso tenemos una desigualdad, es conveniente dejar la x ya despejada, por lo tanto para quitar este más 4 de acá, pues le resto menos 4 a ambos lados de la desigualdad y eso me va a quedar que x es mayor o igual que menos 4. Si yo grafico esto, y siempre es necesario, es recomendable que lo hagan, por acá tengo 0, menos 4 está por acá. Aquí lo que me indica que son todos los números mayores o iguales que menos 4. Esto lo cierro acá porque aparece un mayor o igual y la selección de los números es hacia la derecha. ¿Qué significa esto? Que el valor de x que yo voy a conseguir en esta primera condición tiene que ser mayor o igual que menos 4. Si ese valor está por este lado, el área que no está seleccionado, ese número que hemos conseguido no es solución en esta ecuación. Ahora sí, vámonos a la ecuación original y en vez de escribir valor absoluto de x más 4, yo voy a escribir la condición que está aquí, que es x más 4. Por lo tanto, me queda que 3, en vez de escribir valor absoluto, yo voy a escribir es x más 4 menos 2 es igual a x. Una ecuación de primer grado. Elimino este paréntesis, aplico la propiedad distributiva, me va a quedar 3x más por más, 3 por 4, 12, menos 2 es igual a x. Dejo la letra x allí, tengo que 3x más 12 menos 2, eso es más 10 igual a x. Como tengo la mayor cantidad de x en la izquierda, pues entonces quito esta x del miembro de la derecha. ¿Cómo lo voy a quitar? Restándole menos x a ambos lados de la igualdad. Entonces esto se simplifica, me quedó 0, 3x menos x, eso es 2x más 10. Quito más 10 que tengo por acá, lo quito del miembro de la izquierda y me va a quedar que le tengo que restar menos 10 a ambos lados. Recordemos que estamos aplicando las propiedades de la igualdad. Lo que yo agregué en un miembro, tengo que agregarlo en otro. Esto se simplifica, me queda 2x, esto va a ser igual a menos 10. Este 2 que está multiplicando, para yo quitarlo y dejar despejada la letra x, divido todo entre 2 y me queda que 2 entre 2 es 1. Por lo tanto, x me queda, es igual, menos entre más menos, 10 entre 2 es 5. Me queda menos 5. Ahora verifico esto en el planteamiento de la definición de valor absoluto. Tengo x igual menos 5. Me voy por acá y observo que menos 5
está por acá, más alejado de menos 4. Por lo tanto, menos 5 no es solución de esta ecuación. De todas maneras, al final lo vamos a probar. Ahora vamos a estudiar la solución B. Cuando nos dicen que el valor absoluto de x es menos x, si ese x es menor que 0. En este caso, x es x más 4, el valor absoluto que estamos estudiando. Entonces me queda que opción B va a ser igual a x más 4, va a ser igual a menos lo que está dentro, es decir, menos x más 4, si x, que en este caso x más 4, si x más 4 es menor que 0. Igual que el caso anterior, vamos a despejar esta x en esta desigualdad y me queda que x es menor que menos 4. Si yo grafico esto que está acá, tengo por acá menos 4. Como es menor, entonces ese intervalo queda abierto. Es decir, son todos los números que son menores que menos 4. Es decir, que el valor que yo voy a conseguir de x en este caso tiene que estar dentro de esta área de solución. Si está en esta área que no está seleccionada, significa que ese valor no es solución en esta ecuación. Por lo tanto, en vez de escribir x más 4, valor absoluto de x más 4, yo voy a escribir es menos x más 4, menos que multiplica x más 4. Por lo tanto, tengo que 3 por menos x más 4, cierro paréntesis, menos 2, esto es igual a x. Vamos a eliminar esos paréntesis que están acá. Y me va a quedar que 3, aquí sería menos por más menos, menos x, menos por más menos 4, menos 2, igual a x. Elimino este paréntesis aplicando la propiedad distributiva, más por menos menos, 3x, más por menos menos, 3 por 4, 12, menos 2, igual a x. En este caso, mayor cantidad de x en la izquierda, pues entonces quito esta x que está en la derecha para dejar todas las letras en la izquierda y los números en la derecha. Pero antes de eso, me quedaría menos 3x, menos 12, menos 2, eso es menos 14, igual a x. Vamos a empezar quitando menos 14 del miembro de la izquierda. Para ello le sumo 14 a ambos lados. Por lo tanto, esto se simplifica, me queda menos 3x es igual a x más 14. Ahora sí, quito esta x del miembro de la derecha. Para ello, como tengo más x, le resto menos x a ambos lados de la igualdad. Entonces esto se simplifica y me queda igual a 14 y aquí me queda menos 3x menos 1x, eso es menos 4x. Todavía tengo que eliminar este menos 4 que multiplica a la x para que quede completamente despejada. Para ello divido entre menos 4 a ambos lados de la igualdad y menos 4, entre menos 4 se simplifica y me quedó x. Aquí me quedaría más entre menos, es menos 14 cuartos, pero esto se puede simplificar porque se pueden simplificar por 2, porque son números pares. Entonces aquí tendría mitad de 14 es 7 y mitad de 4 es 2. Total que me quedaría menos 7 medios, que esto es igual a menos 3.5. Ahora vamos a verificar este resultado en las condiciones del problema. Me dio menos 7 medios o menos 3.5. Vamos a ver si está dentro del área que está rayada. Observamos que menos 7 medios o 3.5 no está en el área que está rayada, está fuera de él. Entonces estaría por aquí menos 3.5. Significa que ese valor, menos 7 medios, no es solución en la ecuación. Entonces aquí no es solución. De todas maneras, vamos a probarlo para verificarlo con más detalle de que eso es
cierto. Vamos a probar los dos valores obtenidos en la ecuación original. Donde vaya la x, yo lo voy a sustituir por cada uno de estos valores. Vamos a probar primero con x igual a menos 5. Ya dijimos que esos valores, aplicando la definición de valor absoluto, anticipadamente nos dimos cuenta que no eran soluciones válidas. Ahora vamos a probarlo sustituyendo esos valores en la ecuación original. Total que me quedaría 3 por x vale menos 5, entonces valor absoluto de menos 5 más 4 menos 2, esto tiene que ser igual a menos 5. Aquí tenemos que 3, valor absoluto de menos 5 más 4 es menos 1, menos 2 será igual a menos 5. Aquí me quedaría 3, el valor absoluto de menos 1 es 1 positivo, menos 2 será igual a menos 5. 3 por 1 es 3, menos 2 es 1. 1 es distinto de menos 5. Por lo tanto, ya anticipadamente habíamos dicho que x igual a menos 5 no era una solución válida en la ecuación original. Ahora vamos a probar con x igual a menos 7 medio. Ya sabemos que esto no es una solución válida. Entonces esto implica que 3 por valor absoluto de donde vaya x lo sustituyo por menos 7 medios más 4 menos 2. Eso tiene que ser igual a menos 7 medios. Tenemos 3 por el valor absoluto. Aquí tengo una fracción más un número entero. Entonces vamos a convertir este número en una fracción cuyo denominador sea 2 para que las dos fracciones queden homogéneas. Todo esto para evitar multiplicar en cruz, sacar el mínimo y esa cosa. Entonces tenemos que valor absoluto de 7 medios más, como yo necesito tener denominador 2, entonces multiplico al 4, que se sobreentiende que tiene denominador 1, por 2. Entonces numerador y denominador por 2. Sería 4 por 2, 8. Y el denominador que es 1 sería 1 por 2, 2. 8 entre 2 sigue siendo 4. Menos 2, eso tiene que ser igual a menos 7 medios. Entonces tengo 3, valor absoluto. Y en este caso las fracciones son homogéneas, por lo tanto escribo el mismo denominador y resto los numeradores. 8 menos 7 es 1. Me quedaría valor absoluto de 1 medio menos 2. Eso debería ser igual a 7 medios. Entonces tenemos que 3, el valor absoluto de 1 medio es 1 medio positivo, menos 2 igual a 7 medios. Debería ser igual a menos 7 medios. En este caso tengo la multiplicación de fracciones. Este tiene denominador 1, sería 3 por 1, 3, 2 por 1, 2. Me quedaría 3 medios, menos 2 debería ser igual a menos 7 medios. Lo mismo en el caso anterior, para evitar sacar el mínimo con múltiplo o multiplicar en forma cruzada, yo convierto este 2 en una fracción homogénea cuyo denominador sea 2. Por lo tanto, tengo 3 medios. Como yo necesito denominador 2 y este se sobreentiende que tiene denominador 1, pues entonces tendría que multiplicar numerador y denominador por 2. Entonces sería 2 por 2, 4, y el denominador 1 por 2, 2. Lo que es lo mismo, 4 medios es exactamente igual a 2. Esto debería ser igual a menos 7 medios. Aquí tengo en este caso una resta de fracciones homogéneas. Escribo el mismo denominador y resto los numeradores. 3 menos 4, eso es menos 1. Pero menos 1 medio es distinto de menos 7 medios. Por eso era que anticipadamente habían dicho que x igual a menos 7 medios no era una solución válida en esta ecuación. Por lo tanto, como ninguno de los dos valores obtenidos satisface a esta ecuación, se dice que el conjunto solución es vacío.